Y luego de esto, mientras se cambia de ropa, dice que todos sus poderes y habilidades son los mismos que antes, y que todo lo que tenía en el inventario aún sigue ahí, incluidas las dagas que le dio Thomas Andre. No obstante, antes de que pueda pensar nada más, alguien en la puerta le pregunta dónde tiene que ir para hacerlo tan pronto como se despertó. Y vemos que se trata de su hermana Jin-ha, quien le pregunta si no se lastimó la cabeza. Sin embargo, en cuanto ve a Songbin, se pregunta asustada si llegó a la habitación equivocada y quién es ese sujeto. Y Song de inmediato piensa que no lo reconoce porque, a diferencia de antes, su cambio de apariencia fue demasiado rápido, y le pregunta si no reconoce a su hermano. Esto Jin-ha le pregunta si realmente es su hermano, pues ella lo recuerda un poco más bajo, y Song tan solo le dice que debe ser cosa suya, y sin más se retira de ahí mientras le dice que está un poco ocupado, así que necesita ir a la asociación de cazadores rápidamente, pues quiere decirles que dejará de ser cazador, y agrega que Jin-ha haya estado mucho tiempo fuera de la escuela, así que debe darse prisa y volver. Y por último, dirigiéndose a la amiga de su hermana, le dice que ni siquiera piensa en ser cazadora porque no quiere ir a la escuela, y la chica tan solo lo mira sorprendida mientras se pregunta cómo es que sabe su nombre. Por su lado, Song se da cuenta que ya no tiene soldado sombra y que tendrá que reunirlos de nuevo, y una vez más se pregunta cómo es que sucedió todo esto y sobre todo por qué sucedió, pues no puede creer que volvió en el tiempo. El caso es que ahora pasamos a la prueba de Song y los asistentes dicen que han pasado 2 años desde la cazadora Cha-Jae y que Song se ve como un mendigo pero es un cazador clase S y que es difícil medir el maná del cazador con este dispositivo, a lo que Song responde que ya lo sabe y que le gustaría ver al presidente de la asociación antes de volver a medir su poder. Ante esto, los asistentes le dicen nerviosos que le mostrarán la oficina del presidente, pero Song tan solo se da la vuelta a la vez que les dice que ya sabe dónde está, y mientras se retira de ahí, los asistentes se preguntan confundidos cómo es que sabe eso. Es de esta manera que mientras viaja en el elevador, un hombre al lado de Song sonríe con malicia y se pregunta qué tipo de escenario debería tener ese día, y vemos que se trata de nada más y nada menos que de Kang Taeshi, quien piensa que solo debe poner un par de excusas a la asociación, pues sería un problema si llamara la atención de Jin Chul. Sin embargo, antes de que pueda agregar nada más, Song le dice a sus espaldas que tiene habilidades de sigilo y no las reportó, por lo que de inmediato le pregunta cómo es que sabe eso, a lo que nuestro prota responde que a pesar de que es un cazador de alto rango no está bajo un control intensivo, y que pronto alguien le pedirá venganza por su hija, y que no le importa lo que haga con los criminales, pero que si lastima a los otros cazadores acabará con él sin dudarlo. Al escuchar esto, Kang de inmediato se lleva la mano hacia la cintura, pero se sorprende al darse cuenta de que ya no tiene su arma, y Song tan solo le dice que se lo advertirá una sola vez, y al cazador no le queda más que preguntarle con el terror reflejado en su rostro quién diablos es, pero Song no le responde y continúa su camino, mientras el confundido Kang Taeshi se pregunta qué demonios pasa con él. Es de esta manera que Song llega a la oficina del presidente Go Gun-hee y en cuanto entra sus ojos se abren más de lo normal, y luego, manteniendo la calma, tan solo le dice que es bueno verlo y no puede evitar pensar que siente que no lo ve desde hace mucho tiempo. Y sin más volvemos a ver al presidente Go Gun-hee con vida, quien le dice que parece que estuvo buscándolo después de la reexaminación y que cree que tiene algo importante que contarle. Y justo en ese momento un anuncio del sistema aparece frente a Song y le pregunta si le gustaría reiniciar el mundo. El caso es que Song se sienta con el presidente y este le dice que hable de una vez, pero Song le dice que antes de eso tiene una sugerencia para él. Y mientras piensa que tiene que ir de manera urgente a la isla Yeyo a reponer soldados, le dice que debe cambiar las reglas para que el invocador de cazadores pueda incluirse en el escuadrón de ataque, y que si hace eso acabará con todas las hormigas de la isla Yeyo. Y en cuanto lo dice una vez más, el sistema le pregunta si le gustaría reiniciar el mundo. Al escuchar esto, el presidente Go Gun-hee le dice a Song que no sea ridículo y si no sabe cuántas veces fracasó la incursión a la isla Yeyo. Pero justo en ese instante una sorpresa desmesurada aparece en su mirada, y es que frente a él la enorme aura de Song se eleva de manera amenazadora, y nuestro prota le dice muy serio que es algo que solo él puede hacer, y que está seguro de que puede hacerse cargo de esas hormigas, y al presidente no le queda más que preguntarse qué diablos es esto. Es de esta manera que comenzamos a ver todos los momentos de Song que vimos en el pasado, como su primera incursión que fue una trampa,
el rescate de su amiga y cómo ésta decidió dejar de ser una cazadora, y el sistema le pregunta a cada rato si le gustaría reiniciar el mundo. Luego de eso también vemos la misión de Song en la nieve, y el sistema una vez más le pregunta si le gustaría reiniciar el mundo. También vemos el enfrentamiento contra los altos orcos, y el sistema de nuevo le hace la misma pregunta. Después Song salva a su madre del sueño eterno, y mientras observa cómo su madre y su hermana se abrazan aliviadas, el sistema le pregunta si le gustaría reiniciar el mundo. Es así que llegamos al momento en el que Song logró limpiar la isla Yeyo y volvió a tener a Beru y a las demás hormigas como sus sirvientes. Y de nuevo el sistema, tan insistente como siempre, le hace la misma pregunta. Y esta vez, con sus sombras más poderosas en su poder, Song tan solo baja la mirada y dice que es momento de que detengan esto, pues ya sabe que todo es falso. Y sin más le grita a alguien que deje de esconderse y revele quién demonios es. Y le pregunta hasta cuándo va a observar desde las sombras, y en cuanto dice esto último, todo a su alrededor desaparece en un parpadeo. Y sin más, nuestro prota se ve rodeado de cientos y cientos de anuncios del sistema que repiten una y otra vez la pregunta de si le gustaría reiniciar el mundo. Pero Song ignora esto una vez más y le pregunta a la figura que acaba de aparecer frente a él quién es. Y en cuanto este se revela, por fin lo reconoce como el Rey de la Muerte, o sea, el verdadero monarca de las sombras.